Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Ser una persona intolerante implica una incapacidad o una gran dificultad para aceptar ideas, comportamientos o creencias que son diferentes a las propias. Esta actitud se manifiesta en una rigidez mental que limita la empatía hacia los demás y fomenta conflictos en las interacciones personales. La intolerancia puede acabar desde prejuicios hacia grupos específicos hasta un rechazo generalizado hacia cualquier perspectiva que desafíe las convicciones propias. Una de las características más típicas de las personas intolerantes es su propensión a emitir juicios rápidos y definitivos sobre los demás. Suelen considerar que sus ideas o valores son superiores y descalifican con facilidad opiniones opuestas. Además, tienen una baja tolerancia al desacuerdo y pueden recurrir a la crítica destructiva, el sarcasmo o la burla para desacreditar a quienes piensan diferente. Esto se combina con una resistencia al cambio, ya que valoran la estabilidad de sus creencias por encima de la apertura al aprendizaje. La intolerancia no solo se relaciona con una rigidez mental, sino también con una falta de empatía hacia los demás. Las personas intolerantes suelen priorizar su perspectiva personal sobre las emociones o necesidades de quienes los rodean. Esta desconexión emocional puede manifestarse en comportamientos como la imposición de sus ideas o la incapacidad de escuchar activamente a los demás, lo que dificulta la construcción de relaciones saludables y equilibradas. La necesidad de sentir que tienen la razón es una característica central de las personas intolerantes. Esto se debe a que su sentido de seguridad emocional y autoestima puede estar estrechamente ligado a la validación de sus creencias. Al momento de percibir una opinión contraria como una amenaza, estas personas buscan reafirmar su posición para evitar la incertidumbre o el cuestionamiento interno, lo que refuerza su rigidez mental. La intolerancia también está asociada con un miedo profundo al cambio o a la pérdida de control sobre su percepción del mundo. Para las personas intolerantes, admitir que podrían estar equivocadas o aceptar una perspectiva implica enfrentarse a la posibilidad de modificar todo su sistema de creencias, lo cual puede generar mucha incomodidad o ansiedad. Esta resistencia al cambio perpetúa su necesidad de tener siempre la razón. El comportamiento intolerante a menudo genera conflictos y distanciamiento en las relaciones personales. Las personas intolerantes pueden ser vistas como autoritarias o poco receptivas, lo que dificulta la comunicación y la convivencia. Además, su insistencia en imponer su punto de vista puede llevar a una falta de reciprocidad en las interacciones, afectando profundamente la calidad de sus conexiones sociales. Comprender que la necesidad de tener la razón está motivada por inseguridades o temores internos es el primer paso para superar la intolerancia. Trabajar en la autoconciencia, desarrollar empatía y aprender a escuchar activamente son prácticas que ayudan a las personas intolerantes a abrirse a nuevas perspectivas. Esto no solo mejora sus relaciones, sino que también fomenta su crecimiento personal y emocional, promoviendo una convivencia más armoniosa y enriquecedora. Qué interesante pregunta. Para mí, una persona intolerante es alguien que no está dispuesto a escuchar, alguien que no está dispuesto a aprender o a cuestionarse algo. Siento que también para ser intolerante es necesario no tener criterio propio, porque creo que una persona intolerante suele guiarse por la masa o suele guiarse por lo que escucha de otras personas, ya sea de la sociedad que lo rodea, ya sea por su familia, por sus amigos, por la tele, por eh, pues agentes externos, en vez de buscar una opinión interna propia de a dónde emitir una idea. Entonces, basándonos en eso, yo siento que es, es algo que termina fomentando irrespeto, es algo que termina cerrando puertas, sobre todo para la persona que es intolerante, se termina reduciendo a sí mismo su mundo mucho, porque no significa, y creo que mucha gente cree que ser tolerante es como aceptarlo todo
y no cuestionarse nada y simplemente decirle sí a todo y todo está bien y yo acepto a todos y a todo mundo porque soy tolerante. No, no es eso, es uno tiene derecho a su opinión. Hay cosas con las que uno va a estar de acuerdo, otras que no, pero desde un punto de vista informado y hay que poder fundamentar y tener bases para defender lo que uno cree. Y creo que muchas personas que son intolerantes, si les preguntas por qué piensas así, no te van a poder responder con, con algún tipo de fundamento válido o con alguno del todo. En mi experiencia personal me he dado cuenta con mucha gente que he topado, desgraciadamente, que son así. Son personas que no escuchan, que están totalmente cegadas por conceptos adoptados de otros. Suele suceder, creo, mucho, eh, no digo de nuevo, en todo caso, hay gente de todo tipo y no puedo generalizar jamás, no puedo dar un absoluto porque eso sería tonto, pero lo veo mucho en el caso de la religión. A veces las personas que son religiosas extremistas, que hay muchos así, suelen tener una visión muy cerrada de un montón de cosas, incluso entre religiones. Que si una persona es católica y conoce a alguien que es judía, entonces cuesta mucho poderla sentar, hablar y que se tengan respeto y no se terminen odiando y no se terminen gritando. Entonces, creo que esa intolerancia está muy marcada en personas que tienen ideas muy extremas y que por lo general los extremismos son algo adoptado en masa, no es algo individual. Em, yo creo que la intolerancia tiene mucho que ver con la falta de empatía, con la falta de reconocer al otro o a lo que no es, a lo que no eres tú, ni a lo que tú no, o en lo que tú no crees, como una posibilidad tan válida como lo que tú eres. Em, pero este es un ejercicio en el que uno tiene que estar continuamente vigilante. Es decir, porque caer en la intolerancia es tremendamente fácil. Y cae uno de manera pues, estrepitosa o de manera muy, muy aparentemente inocua, ¿no? Es decir, sin abrir la boca, estás hablando con una persona y simplemente mentalmente estás juzgando desde tu encuadre mental y desde tus filtros mentales, estás juzgando a otra persona. Es decir, no estás abierto a que existen otros esquemas tan válidos como el tuyo, ¿no? Entonces, es muy fácil ser intolerante, es muy fácil, pero es un ejercicio. O sea, es decir, es un ejercicio de apertura, es un ejercicio de desprendimiento personal, de decir, bueno, es que, vale, pues muy bien que yo he formado todo este conjunto de creencias y muy bien que yo he formado esta visión del mundo en mí, pero esta otra manera de ver las cosas o esta otra manera de ver el mundo tiene su derecho a ser, tanto como la mía, ¿no? Dentro de unos límites, lógicamente, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Porque esto también habría que acotarlo, ¿no? Es decir, no se puede ser tolerante con todo, bajo mi punto de vista, ¿no? Estamos hablando dentro de un marco de relaciones normales, ¿no? ¿Qué se definiría como normal? Bueno, dentro de esquemas de pensamiento que no estén directamente destinados a hacer daño, a menoscabar la dignidad de las personas, a despreciar, digamos, a considerar que otro ser humano es inferior a uno. Es decir, dentro de eso, digamos, si pudiéramos marcar un perímetro de normalidad, pues yo lo establecería ahí, ¿no? Hay conductas, comportamientos, actitudes y pensamientos que para mí son intolerables. Todo lo que dañe a un ser vivo, todo lo que dañe el respeto, la dignidad a las personas, para mí no lo puedo comprender. Y me cuesta muchísimo trabajo trasladarme a otros esquemas de pensamiento donde esa posibilidad pueda ser válida.
Yo soy muy intolerante, es no tener paciencia, o sea, es ser una bomba que cualquier cosa lo moleste a uno. Para mí eso es ser intolerante. No tengo mucha paciencia. Yo creo que eso es, en resumen, este, pero también son cosas de las que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Porque creo que ser tolerante es algo de las habilidades blandas muy positivas en todo sentido, en trabajo, en las relaciones eh, con, eh, con amigos, con la familia, ¿verdad? Con las amorosas también, porque no podemos pretender que todas las personas sean como usted quiere que sean o que a todos les gusten lo mismo que a usted les gusta, ¿verdad? Entonces, y que tal vez la gente no aprende como usted aprende. Entonces, intolerante para mí es no tener paciencia. Ser una persona intolerante es una persona que no se quiere a sí misma, que no es capaz de abrirse a la posibilidad de que su limitada razón no tiene la verdad absoluta. Porque cada uno de nosotros solo vemos la vida con una pequeña ventanita, que es la que vemos a través de nuestros ojos, pero la realidad se escapa y es mucho más amplia de nuestra percepción. Por lo tanto, una persona intolerante es una persona que tiene anteojos, que no es capaz de ver más allá de lo que su mente piensa que es real o no. Ser una persona intolerante, eh, una persona que no tiene la capacidad de aceptar las otras personas tal y como son y de alguna manera querer cambiarlas. Intolerante. Uf. mm, Hombre, la persona intolerante, por lo que se entiende de significado, es una persona que no tiene capacidad de aceptar los demás, sobre todo sus diferencias, o en cuando la manera de vivir de los demás es distinta a ella misma, ¿no? A esta persona. Eh, entonces, claro, todos sabemos lo que significa esto, ser intolerante, pero para mí es también una persona que tiene mucho dolor dentro y que quizás en cierta forma lo está pagando con los demás, ¿no? Esa amargura que a veces observamos en la gente y eso da igual si son la gente mayor o si gente joven, pero a veces lo podemos ver y ellos sí tienen las tendencias de ser intolerantes, ¿no? Y no tolerar a los demás, no aceptar como son. Elementos para identificar la intolerancia en nosotros mismos. Reconocer que somos personas intolerantes empieza con observar nuestras reacciones ante ideas o comportamientos opuestos a nuestras creencias, especialmente si son ideas que consideramos radicales. Si sentimos enojo, incomodidad o desdén al escuchar opiniones diferentes, o si evitamos interactuar con personas que piensan distinto, esto pueden ser indicios de intolerancia. Además, la necesidad de tener la razón en debates y la incapacidad de aceptar críticas reflejan una rigidez mental que dificulta la apertura hacia otras perspectivas. Otra señal de intolerancia es juzgar o descalificar mentalmente o en voz alta a quienes no comparten nuestras ideas. Esto puede incluir comentarios sarcásticos, actitudes despectivas o la creencia de que nuestras opiniones son superiores. Si detectamos que constantemente criticamos a personas por sus elecciones, por sus valores o su forma de vida, es crucial reflexionar sobre cómo estos juicios afectan nuestras relaciones y limitan nuestro crecimiento personal. Para mejorar nuestra tolerancia, el primer paso es practicar la empatía. Esto implica tratar de entender a las personas desde su perspectiva, considerando sus experiencias y motivaciones. Es fundamental preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que lleva a estas personas a pensar de cierta manera. Esto puede ayudarnos a reducir el juicio y construir una conexión más comprensiva.
La empatía no significa aceptar todas las ideas, sino comprender que para la persona son válidas y aprender a respetarlas sin necesidad de compartirlas. La escucha activa es esencial para mejorar la tolerancia, especialmente hacia quienes desafían nuestras creencias. Esta implica escuchar con atención, sin interrumpir ni anticipar respuestas. Al permitir que los demás expresen sus ideas plenamente, mostramos respeto y apertura. Esta práctica reduce los conflictos y nos enseña que no es necesario estar de acuerdo para coexistir pacíficamente. Definitivamente, es importante reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. Preguntarnos por qué ciertas opiniones o ciertos puntos de vista nos molestan tanto puede revelar inseguridades o ideas limitantes que influyen en nuestra intolerancia. También es clave trabajar en el autocontrol emocional para no reaccionar impulsivamente ante situaciones que desafían nuestras convicciones, lo que fomenta un enfoque más racional y respetuoso. Finalmente, una de las mejores formas de mejorar nuestra tolerancia es exponernos intencionalmente a personas, culturas o ideas diferentes. Participar en debates respetuosos, leer o aprender con curiosidad sobre perspectivas opuestas a las nuestras o involucrarnos en actividades multiculturales amplía nuestra visión del mundo. Esta exposición constante reduce el miedo a lo desconocido y fortalece nuestra capacidad de convivir con quienes piensan o viven de manera distinta. Pues como su propio nombre indica, es una persona que no tiene ningún tipo de tolerancia, lo que denota también quizás algo de falta de empatía, ¿no? Porque está bien tener diferentes perspectivas, diferentes ideas sobre cualquier cosa. Imagino que como la tolerancia o la intolerancia son palabras muy fuertes que realmente no estamos hablando de algo superfluo, sino de bastante profundidad. Estamos hablando de cosas del mundo importantes, o para nosotros que sean importantes, ¿no? O sea, tú no le vas a decir a una persona que no aguanta la paciencia en la cola del supermercado, es decir, intolerante, no, es un impaciente a lo mejor, pero un intolerante es otra cosa que tiene que ver con la humanidad, con la integridad quizás, ¿no? Porque cualquier cosa que te diga que está dañando la integridad de esta persona o de otra, de un grupo de personas, entonces no estás tolerando y estás dañando con tu idea y no eres capaz de ver que otras personas puedan pensar diferente a ti y actuar diferente a ti y vivir diferente a ti. Tú tienes una idea, digamos, autoritaria de las cosas y, y no eres capaz de empatizar con el otro, porque tú puedes tener una idea muy firme y es muy respetable, pero en el momento en el que ya no estás respetando la vida, la perspectiva del otro, ahí es cuando te vuelves una persona intolerante. Sí, creo que sí. Ay, una persona muy rígida. Una persona muy rígida, una persona que no se permite estirar, una persona que cree que, o sea, una persona intolerante es alguien que ni siquiera quiere aprender, siento yo, ¿verdad? Porque solo ve una, un lado de las cosas, probablemente la suya, ¿verdad? Y la considera verdad absoluta. Y yo desde que emigré al menos me he alejado mucho de las verdades absolutas. O sea, creo que mi verdad no necesariamente es tu verdad y ambas son válidas, ¿verdad? Entonces creo que un intolerante o la intolerancia no te da camino, no te da espacio para eso y creo que te limita, ¿verdad? Te limita porque no te estiras, no adquieres nuevos aprendizajes. Yo creo que el ser humano, la capacidad de desaprender y volver a aprender cosas nuevas es una gran virtud y que es lo contrario a la intolerancia, pienso yo. Intolerante es el hecho de no darle el espacio y la empatía a las otras personas. Es el hecho de decir como,
ah, en realidad no quiero saber nada de eso, no quiero dudar, no quiero pensar que tengo que aceptar esa realidad, cuando en realidad uno tiene que estar abierto a aceptarlo y a ver las cosas como son y a aprender de eso. Ostras, una persona intolerante, pues el que no empatiza, ¿no? Para mí es la persona que no es capaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? La intolerancia lo a uno al egoísmo, al egocentrismo, más bien. Pues mira, ser una persona intolerante, yo creo que todos lo somos un poco, unos mucho y otros un poco, porque nos creemos muy tolerantes, pero bueno, esto es como cuando nos creemos todos que somos muy buenos y dices yo soy muy bueno y el otro siempre es el malo. La intolerancia viene un poco de la rigidez, ¿no? Entonces nos han educado pues con una idea de que tú tienes unos valores, esos valores son inamovibles y que tienes que defenderlos hasta la muerte, ¿no? Entonces, es verdad que eso te hace ser intolerante porque cualquier cosa que conoces diferente a lo que tú crees o tú has visto siempre o a ti te han contado que es lo aceptable y lo bueno o lo normal, lo rechazas. Entonces te pones intolerante porque lo vives como una amenaza. Crees, uy, ha venido esta persona nueva que cree diferente y eso hace que mis creencias se puedan tambalear. Entonces, pues la gente más intolerante es la que más miedo tiene a que esas creencias se muevan y rechaza lo diferente. Yo diría que la intolerancia se cura viajando o conociendo. Por ejemplo, ahora que tengo la suerte de vivir en Málaga, es verdad que no hace falta viajar para conocer a gente de muchas culturas, pensamientos, ideologías. Y yo creo que es una gran cura, porque cuanto más conoces de otras culturas, maneras de pensar, idiomas, hablar, ideologías, más te das cuenta que todo tiene algo bueno, que de todo puedes coger algo que, oye, pues no es lo que yo conocía, pero me gusta más cómo lo hacen en este país, o me gusta más cómo piensa esta persona que viene de otro lugar. Pero para eso es verdad que, bueno, pues que es un trabajo personal y es un trabajo de cada uno el estar abierto a aceptar que todo lo diferente puede ser igual de bueno que tú, es algo de lo que tú piensas, puede que te guste menos y digas, pues me quedo con lo que conocía, o puede que simplemente sea diferente, ¿no? Que las comparaciones, también escuché ayer a una psicóloga que decía, la comparativa desde, por ejemplo, las vistas de un niño son buenas porque él se compara con un adulto y dice, uy, él camina, yo también quiero caminar, es el motor para que el niño camine, pero ahí no hay un juicio, no está juzgando si él camina mejor que yo, si yo lo voy a hacer peor o mejor, con lo cual no le bloquea. Pero ya luego de adulto la comparación la vemos como una competitividad, es si te comparan con alguien que habla inglés, es, y como yo no sé inglés, soy menos. No, no eres menos, tú has nacido en España, hablas español, él vive, ha nacido en Inglaterra, habla inglés, ¿vas a poder hablarlo como él? Pues probablemente no, pero que lo puedes ver como un motor de, ay, pues me encantaría poder tener ese acento inglés. Pues si lo ves como un motor es algo bueno, si lo vemos como, creo que lo tenemos arraigado, la comparación como soy menos que, pues nos hace daño, ¿no? Yo creo que la intolerancia tiene una relación directa con nuestras creencias. Pienso que todas las personas tenemos un tipo de lealtad a ciertas creencias, valores o aspectos de nuestra personalidad que hemos reforzado por años y pasamos gran parte de toda nuestra vida estudiando, aprendiendo o hasta relacionándonos con personas que fortalezcan o que reafirmen estas lealtades. Entonces, cuando algo o alguien desafía una de estas creencias, como que esto nos altera, nos inestabiliza, hace que nos sintamos atacados de algún modo porque como que hay una parte de nosotros que no está dispuesta a aceptar que se ponga en duda esa realidad que hemos creado durante años. Pero también por otro lado veo el ser intolerante con esos momentos que nos pasa a todos cuando nos olvidamos de la humanidad de la otra persona. Vemos más creencias que humanidad. Es cuando creo que la intolerancia aparece cuando lo racional
castra de alguna manera mi empatía hacia el otro. Es ese espacio donde yo quiero inconscientemente dominar al otro o someter a la otra persona a mis ideas. Es ese momento en el que yo creo que la otra persona necesita pensar, hablar o actuar como un grupo o un colectivo al que yo pertenezco, o que necesita pensar, hablar o actuar como yo creo que es lo correcto. Lo interesante es como que últimamente he llegado a la conclusión que lo peor que uno puede hacer con una persona que está siendo intolerante o que interpretamos como intolerante es escucharla o tratar de comprenderla o hacerle preguntas que nos ayude a nosotros a entender su manera de pensar. Pero sobre todo es como tratar de ser empático con esta persona. Yo creo que cuando uno hace esto, se crea un espacio muy interesante donde la persona se obliga a escucharse a sí misma y como a cuestionarse sus propias ideas y la relación que tienen estas ideas a las que guarda como tanta lealtad con ese malestar que experimenta por el hecho de que el mundo o la realidad o los demás no sean como él o ella quiere. No sé, pero creo que este ejercicio de empatía, de escucha, ayuda mucho a una persona intolerante y a nosotros mismos a ser un poco más tolerantes con lo que todavía no logramos comprender, por lo menos a profundidad. ¿Y para ti? ¿Para ti qué significa ser una persona intolerante? Namaste.